A ver, un segundo. La presentación va a constar de tres partes. Primero les voy a dar un poco el contexto de esta transición de los dispositivos rígidos los, a los vestibles. Después les ilustra esta transición los últimos 20-25 años para la supresión de temblores patológicos y luego les daré algunas direcciones futuras. Lo que ven en la pantalla es un ejemplo de una persona que ha tenido un trastorno agudo. En este caso es un ictus. Eh, lo que se observa es una marcha patológica. El brazo también tiene una postura en flexión patológica. En la gráfica lo que muestra es lo que ocurre tras un ictus. Fundamentalmente lo que tenemos es una caída de la función motora y a lo largo del tiempo con las terapias convencionales pues esta función se va recuperando, nunca se alcanza el nivel original, generalmente se alcanza el 70% de lo que se perdió. Desde lo que se trata es de poder generar tecnologías que nos permitan mejorar la recuperación y acelerarla en el tiempo. En el caso de los trastornos agudos como el ictus, las terapias se inician de forma muy intensa inmediatamente después de haber acontecido el accidente cerebrovascular en este caso y se van relajando a lo largo del tiempo en función de cómo se va recuperando la función. Tenemos otros trastornos del movimiento y enfermedades neurológicas como son las progresivas. En este caso, lo que se ve en el vídeo es una persona con un temblor esencial, es un temblor postural y al contrario de lo que ocurre con los trastornos agudos, en los trastornos progresivos no hay una pérdida abrupta de la función, sino que es una pérdida progresiva en el tiempo. Al principio, esta pérdida de función no afecta a las actividades cotidianas y, por lo tanto, la terapia al principio es menos intensa, pero se va intensificando según los trastornos son más severos. De lo que se trata en este caso es de la curva de pérdida de presión, que es de pérdida de función, que es lo que aparece aquí en rojo. Se trata de ralentizarla y de que las personas mantengan un nivel de capacidad funcional que les permitan seguir realizando actividades de la vida diaria. Por lo tanto, lo que necesitamos son intervenciones tempranas, intervenciones que se puedan adaptar a lo largo del tiempo, en las agudas que se puedan relajar, en las progresivas que se puedan intensificar y que llegado el momento cuando las personas que están afectadas por estos trastornos dejen el hospital o el centro de rehabilitación, que la ayuda que les dé la tecnología se pueda mantener en el tiempo. Lo que aparece en esta pantalla son dos ejemplos de robots exoesqueléticos de miembro inferior, en la parte superior para la rehabilitación del ictus, en la parte inferior como asistencia para la locomoción en la comunidad o en el domicilio en el caso de trastornos, perdón, de lesión medular. Entonces, estas son tecnologías relativamente antiguas. Eh, Actualmente tenemos otros dispositivos, como el que aparece en el vídeo que acabo de proyectar, en el que en lugar de tener estructuras rígidas como en los casos anteriores, tenemos estructuras eh, blandas que se actúan mediante cables y que permiten inyectar potencia, energía en fases concretas de la marcha. Además de los dispositivos robóticos vestibles y rígidos, tenemos también dispositivos para la medida, sensores. Aquí no voy a entrar en detalles, pero existen muchos dispositivos que permiten recoger distintos tipos de información. Por ejemplo, tenemos los smartwatches, tenemos también
pues, por ejemplo, bracelets. La tendencia aquí es intentar desarrollar tecnologías que se integren cada vez más en nuestras estructuras corporales. Y lo que se muestran en estas figuras son ejemplos de dispositivos wearables tipo tatuaje que permiten recoger información de una forma más integrada. Al final lo que queremos tanto con los dispositivos robóticos vestibles como con los dispositivos sensoriales es un poco cerrar el lazo, ¿no? Intentamos recoger información de lo que está aconteciendo con nuestros pacientes y cerrar el lazo para poder tener una intervención personalizada. Entonces, como primer punto de trabajo, estos dispositivos nos permiten complementar las escalas clínicas convencionales que actualmente se recogen en los hospitales y centros de rehabilitación. Entonces, lo que permiten los dispositivos vestibles wearables es tener una imagen dinámica en lugar de una imagen estática del estado de nuestros pacientes. Podemos utilizar también estos dispositivos para cerrar el lazo en protocolos, por ejemplo, de condicionamiento operante, como el que aparece en el vídeo de la figura de la derecha arriba. Entonces, aquí en este caso es un ejemplo en el que estamos combinando un exoesqueleto que asiste el movimiento de flexión plantar y dorsal con la recogida de información sobre coactivación de los extensores y flexores del tobillo. Y con esta información se obtiene un índice de coactivación que se pasa al paciente para que intente regularizarlo y tener una coactivación según los patrones normales. Se puede trabajar también en lo que se denomina intervenciones dependientes del comportamiento. En definitiva, luego hablaré un poquitín más de ello. De lo que se trata es de utilizar sensores que nos permitan estimar la intención del sujeto, del paciente, para luego poder cerrar el lazo con dispositivos robóticos o con estimulación eléctrica funcional eh, o con otras estrategias de asistencia. Finalmente, lo que podemos es personalizar una solución robótica para el caso concreto de cada uno de nuestros pacientes. Y lo que se ve en el vídeo de la parte superior izquierda es un paciente con un trastorno unilateral. En este caso era un síndrome de pospolio, en el que se ha desarrollado un exoesqueleto tanto desde el punto de vista hardware, toda la estructura del exoesqueleto, como desde el punto de vista software, es decir, toda la sensórica, todas las estrategias de control en función de las capacidades de este paciente. En definitiva, lo que yo creo que estamos observando o de lo que estamos siendo testigos es de una transición desde dispositivos rígidos hacia dispositivos blandos o más integrados y finalmente hacia dispositivos neuroprotésicos. Lo que quiero mostrarles en estos vídeos de aquí son otros modos de utilizar la robótica y la sensórica vestible. Este vídeo les está mostrando a un paciente que tiene un ictus, un accidente cerebrovascular, que está llevando un exoesqueleto y una terapeuta que también está llevando un exoesqueleto. Están enfrentados de tal forma que pueden verse uno al otro en modo espejo y el exoesqueleto que lleva el paciente aquí a la izquierda no lleva ningún programa de asistencia preprogramado. Toda la asistencia que recibe el paciente es a través de una interacción física con la terapeuta mediada por los exoesqueletos. Existe una conexión áptica física entre los dos exoesqueletos, de tal forma que es la terapeuta la que está observando cómo camina el paciente y está modificando la forma que ella tiene de caminar para asistir y obtener los patrones del movimiento adecuados para este paciente. Este es otro ejemplo, en este caso, en lugar de ser un paciente con ictus, es un paciente con lesión medular incompleta y de nuevo tenemos el mismo esquema. Un ejemplo más en el que tenemos otra paciente con ictus y de nuevo
la terapeuta está asistiendo mediante la modificación de su propio patrón de la marcha para que el paciente tenga una marcha adecuada. No se puede observar en el vídeo porque el sonido está desactivado, pero esto es un entorno bastante rico en el que la terapeuta y la paciente están interactuando audiovisualmente y también físicamente a través de los exoesqueletos. La idea es que el patrón de la marcha del paciente sea el natural que le corresponde a partir de la interacción con la terapeuta, y la idea también es que mediante técnicas de machine learning o de inteligencia artificial podamos observar qué es lo que está ocurriendo en esta situación, podamos aprender cuáles son las políticas de asistencia que la terapeuta está aplicando para que se mueva el paciente, e intentar sintetizar un controlador para el exoesqueleto a partir de la asistencia experta que tiene esta terapeuta. Un ejemplo más de otro paciente, de nuevo con lesión medular, en el que de nuevo estamos implementando este tipo de estrategias. Esto lo hemos estado estudiando ya con un grupo de 10 pacientes con ictus, con accidente cerebrovascular, y un grupo de 8 pacientes con lesión medular incompleta, interactuando con 5 terapeutas. Lo que observamos es que en el caso, por ejemplo, me voy a restringir aquí al caso de los pacientes con ictus. Lo que observamos es que existe una mayor simetría. En primer lugar, una mayor distancia del paso, que es una de las características que se busca en el caso de los ictus. Observamos también una mayor simetría entre todos los parámetros cinemáticos de la marcha del paciente con accidente cerebrovascular. Como ustedes ya saben, el ictus se caracteriza por la hemiplegia o por el trastorno lateralizado del movimiento, de tal forma que la parte izquierda o derecha, en función de dónde sea el accidente cerebrovascular, queda afectada, mientras que la otra parte queda casi normal. Entonces, normalmente hay un patrón asimétrico tras el ictus, y uno de los objetivos de la terapia es, es obtener un patrón de marcha, en este caso más simétrico. Y observamos que con este tipo de intervención, cuando se compara con terapias convencionales, se obtiene este tipo de terapias. Y también se observa que hay una mayor participación por parte del paciente, y esto se mide tanto a través de cuestionarios en el que nos informan de cuál ha sido el esfuerzo que han percibido durante la terapia en el caso de las intervenciones convencionales y en el caso de las intervenciones con exoesqueletos con el paciente, perdón, con la terapeuta. Cuando les preguntamos qué es lo que sienten al realizar este tipo de terapias, lo que nos dicen es que es como bailar. Y pónganse ustedes un poco en la situación de estos pacientes. Lo que están percibiendo es una asistencia guiada por una terapeuta, cuando tanto paciente como terapeuta coordinan sus movimientos, que es similar a lo que ocurre cuando nosotros estamos bailando, ¿no?, con una pareja. Entonces, bueno, esto pone de manifiesto que la interacción física, además de la audiovisual, es importante para este tipo de terapias. Este vídeo lo que muestra es una simplificación de la terapia que acabo de presentarles. En este caso, el paciente sigue llevando un exoesqueleto, pero el terapeuta, en lugar de llevar un exoesqueleto, lleva una serie de sensores que recogen cuál es su movimiento, de tal forma que pueda haber una interacción física en la dirección desde el terapeuta hasta el paciente, y así poder asistir.
En todos los tipos de intervenciones que les he estado comentando, es fundamental la interfaz entre el cerebro o la persona y la máquina. Y es importante porque dependiendo de cómo se implementen estas tecnologías de interfaz, podemos establecer causalidad entre la intención motora que tenga el paciente y la asistencia que le damos. Si establecemos esta causalidad, podemos inducir neuroplasticidad. Desde el punto de vista del paciente, cuando el paciente observa que el dispositivo reacciona en función de sus intenciones motoras, se siente en control que está en control de la tecnología y eso promueve la incorporación de la tecnología en los propios programas motores de la persona. Esto se ilustra brevemente en la figura que aparece en la derecha. Si nosotros digamos, planificamos nuestro movimiento a nivel cerebral, esto trae como consecuencia una serie de comandos neurales que a través de la médula espinal alcanzan los distintos músculos. Esto produce el movimiento y como consecuencia del movimiento, como tenemos distintos sensores que miden tanto fuerza como posición de nuestros segmentos corporales, esa información llega al cerebro y se integra. Cuando cuando nosotros sustituimos digamos, la función motora porque no existe, porque ha sido debilitada por una lesión medular o cerebral, con un exoesqueleto intentamos replicar el mismo concepto. Es decir, si tenemos planificación motora y esa planificación motora va a desencadenar un movimiento en 50, 100 milisegundos, tenemos que provocar esa asistencia de forma consistente y coherente con este retardo para que lo que sienta la persona es un movimiento natural que da como consecuencia una serie de informaciones sensoriales que llegan al cerebro y se integran allí. Bien, un ejemplo de la importancia de la interfaz cerebro-máquina aparece en esta figura. Lo que ven en este vídeo, que ya mostré con anterioridad en otra transparencia, es una persona que ha tenido un ictus y que está siendo entrenada con un dispositivo robótico de miembro inferior. Observan ustedes que en la cabeza lleva un sistema de electrodos EEG que permiten recoger la actividad cerebral durante la marcha. En la figura de la derecha se observan varios canales de actividad electroencefalográfica y una serie de canales con información cinemática de los distintos sensores del exoesqueleto. Cuando nosotros observamos cómo evoluciona, por ejemplo, el número total de pasos que una persona es capaz de producir o la velocidad a la que es capaz de caminar a lo largo de las sesiones de entrenamiento, vemos una mejora tanto en la distancia que puede recorrer como en la velocidad a la que la recorre. Si nosotros observamos o decodificamos a partir de la información electroencefalográfica las variables cinemáticas, lo que observamos es que a lo largo de las sesiones la correlación entre la representación cerebral de la cinemática y la propia cinemática que recogemos con los sensores va aumentando. Esto lo que indica es que con el entrenamiento no solamente mejora digamos, la capacidad funcional, en este caso la capacidad de locomoción de las personas, sino también la representación que en el cerebro tiene el proceso de caminar. Bien, es obvio que estas interfaces cerebro-máquina pueden ser muy complejas y pueden dar lugar a una cantidad masiva de datos, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos obtener información del cerebro, podemos obtener información de la neuromecánica en general, de la actividad medular, de la actividad muscular y también del comportamiento, o sea, del propio movimiento. Si nosotros lo que queremos es desarrollar un dispositivo vestible que nos permita asistir a una persona para desarrollar una función concreta,
va a ser imposible que podamos utilizar la información de todos estos niveles de aquí. Por lo tanto, el desarrollo de dispositivos vestibles que nos permitan asistir a nuestros pacientes con trastornos tanto agudos como progresivos, lo que requieren es una reducción de dimensionalidad. Esto lo que implica es que de todas estas modalidades, de todas estas variantes de actividad que podemos recoger del cerebro, de la médula espinal, de los músculos, del movimiento, tendremos que seleccionar aquellas que son más sensibles al trastorno que queremos solucionar y aquellas que se pueden recoger, que se pueden medir de forma con digamos, con una implementación de un dispositivo vestible, ¿no? Y de esta forma poder cerrar el lazo con estos dispositivos. Bien, esto era un poquitín la introducción al problema. Voy a contarles a continuación un caso que hemos estado desarrollando durante los últimos 20 o 25 años, en el que lo que vamos a ver es cómo, en el caso de los temblores patológicos, hemos desarrollado o hemos ido evolucionando desde la robótica rígida hacia la neuroprotésica. Simplemente para que conozcan la problemática, lo que se ve en estos dos vídeos es un paciente con un temblor esencial ligero, mediano, y un paciente a la derecha con un temblor esencial severo. Los temblores esenciales y el Parkinson no tienen cura. El temblor es muy frecuente. Se estima, por ejemplo, que en los Estados Unidos hay más de 10 millones de pacientes, de personas con temblor esencial. Es obvio por el vídeo de la derecha que el temblor tiene un impacto tremendo sobre las actividades de la vida diaria. El temblor, bueno, fundamentalmente actualmente solamente se puede tratar de forma sintomática, es decir, no afectamos a la evolución de la enfermedad, sino a los síntomas, que en este caso es el temblor, y esto se hace mediante medicación o mediante cirugía. Por lo tanto, lo que estamos intentando es sistemas que nos permitan manejar estos temblores patológicos de forma más efectiva. Bien, es un problema complejo porque se conoce que el temblor patológico se origina en redes cerebrales que oscilan a la frecuencia del temblor, que en el caso del temblor esencial es entre 3 y 10 hercios. Esas redes cerebrales involucran al menos el cerebelo, el tálamo y el córtex sensorimotor, y de tal forma que esto produce un neural drive, que se conoce una información neural que se transmite a través de la médula espinal a todos los músculos del cuerpo. Se manifiesta con distintas frecuencias y con distintos tipos de activación. Hay temblores de reposo, posturales y cinéticos, y hay muchas diagnosis que dan lugar a temblores con distintas frecuencias y con distintas manifestaciones. A modo de forma muy simplificada, en esta figura de la derecha he querido ilustrar cuál es el proceso de amplificación del temblor de la oscilación que les comentaba anteriormente, que se origina en el cerebro. Lo que ocurre es que la oscilación cerebral llega a todos los músculos. Lo que ilustra este diagrama es el caso de los extensores y flexores de la muñeca, de tal forma que esta oscilación cerebral llega a los dos músculos, de tal forma que si existe una ligera diferencia entre la fuerza que, como consecuencia de este temblor que llega desde el cerebro, generan los flexores y los extensores, esto se traduce en un temblor. Y esa diferencia en fuerza puede ser porque la información neural que llegue a uno con respecto al otro sea mayor, o porque alguno de los dos músculos tenga mayor volumen y por lo tanto genere más fuerza.
Por lo tanto, digamos, cualquier desequilibrio en todos estos lazos musculares puede dar lugar a un movimiento rítmico, que es la manifestación del temblor que se observa con los ojos en los vídeos que vimos anteriormente. Eh, como, como la parte periférica, es decir, digamos, estos lazos reflejos que involucran a los músculos amplifican el temblor, se sabe que la modificación de la biomecánica mediante, por ejemplo, adición de pesos, modifica las características del temblor. Y lo que se observa en estas gráficas de aquí es el caso de un temblor. Esta es la serie temporal del temblor, esto es el pico en espectral del temblor, sin ningún tipo de peso, es decir, en condiciones normales. Lo que se ve en el gráfico de la derecha es para la misma persona el mismo temblor a la misma frecuencia, pero reducido en intensidad como consecuencia de ir añadiendo pesos. Entonces, por lo tanto, sabemos que añadir pesos puede cambiar la amplitud del temblor. Como lo que tenemos en definitiva es una oscilación mecánica, tanto la impedancia, el cambio de la impedancia, es decir, tanto la rigidez como el amortiguamiento de las articulaciones, también puede modificar el temblor. Esto es equivalente a lo que pasa con los vehículos que tienen amortiguadores y que amortiguan las oscilaciones que se excitan como consecuencia de los baches que pueda haber en la carretera. Y finalmente, otra forma en la que nosotros podemos modificar el temblor es con estrategias similares a las de cancelación activa del ruido que tienen, por ejemplo, nuestros auriculares, que como ustedes saben, recogen la información del ruido ambiente y generan un ruido en contrafase para atenuar el ruido. Si nosotros consideramos el temblor como un ruido que está superimpuesto a los movimientos voluntarios, pues podríamos intentar cancelar activamente ese temblor. Bien, esto se puede hacer con exoesqueletos robóticos o con amortiguadores, como les indicaba anteriormente. Y nosotros ya publicamos hace muchos años el caso de la supresión de temblor con exoesqueletos robóticos y con dispositivos de amortiguamiento, utilizando las dos estrategias que les decía anteriormente, la estrategia de supresión activa de ruido y la estrategia de modificación de la impedancia. Lo que muestran estas gráficas es la superior es un temblor normal, sin ninguna intervención. Lo que aparece en el medio es el mismo temblor para la misma persona, pero una vez hemos aplicado una estrategia de cancelación del temblor, y en la parte inferior una modificación de la impedancia de la articulación de la muñeca para reducir el temblor. Lo que es obvio es que este tipo de dispositivos no son usables. Nadie puede pretender que una persona utilice un exoesqueleto simplemente para dejar de temblar. Por lo tanto, el siguiente paso que dimos fue empezar a utilizar, en lugar de exoesqueletos, digamos, la versión soft de estos dispositivos, en los que sustituimos las partes rígidas y los motores de los exoesqueletos por electrodos que activan directamente los músculos mediante estimulación eléctrica funcional, Function Electrical Stimulation. ¿Vale? Los dispositivos tienen el aspecto que se ve en las imágenes de la derecha. Tienen una serie de electrodos en la parte interior que permiten tanto la medida como la estimulación. Esta gráfica resume los resultados de los dos tipos de dispositivos y su impacto sobre la reducción del temblor. Aquí tenemos la intensidad del temblor tras la intervención, y lo que se ve es que, digamos, para valores menores de 100 tenemos una supresión de temblor. Lo que se ve en el eje de las X es la severidad inicial del temblor. Estos son temblores menos severos, estos son temblores más severos. Lo que resalta en esta figura es que para la gran mayoría de todos los dispositivos, de todos los pacientes, que son cada uno de estos puntos, hay siempre o casi siempre una supresión del temblor.
Pero lo más importante es que para los casos más severos del temblor siempre hay supresión del temblor, nunca hay una amplificación del temblor. Por lo tanto, los dispositivos funcionan, pero no son usables, no pueden considerarse una tecnología que se puede utilizar en la práctica diaria para suprimir el temblor. Por lo tanto, nosotros empezamos a pensar en otras alternativas que pudiesen dar lugar a dispositivos vestibles, wearables, sensors y actuators que pudiesen suprimir el temblor. Entonces, recuerden que tenemos una oscilación que se genera en el cerebro, que se transmite a través de la médula espinal y que llega a los músculos, en este caso a los extensores y flexores de la rodilla. Nosotros sabemos que tanto los extensores como los flexores tienen lazos de inhibición recíproca y pensamos que a lo mejor podíamos utilizar esa inhibición recíproca para suprimir los temblores. Por otra parte, tenemos digamos, sistemas que nos permiten, como es el caso de los dispositivos de electroencefalografía. Tenemos dispositivos de electromiografía de alta densidad que nos permiten descomponer los dispersos de las unidades motoras que están inervando los distintos músculos. Y por otra parte tenemos dispositivos que nos permiten medir digamos, la consecuencia del temblor, que es el movimiento y la oscilación del brazo. Por lo tanto, tenemos información central, información medular y periférica y información de movimiento. Si nosotros, y aquí tenemos tres ejemplos de uno de los electrodos en el sistema de electroencefalografía, en el que se ve en negro la señal de electroencefalografía cruda y en rojo la componente del temblor de esa señal cruda de electroencefalografía. Aquí lo que tenemos en verde es los disparos de unidades motoras que están inervando los músculos extensores y flexores de la muñeca, y lo que tenemos aquí es la velocidad de oscilación en el tiempo de la mano, por ejemplo. Cuando se extrae la información frecuencial de todas estas tres señales, se observa que las tres señales muestran un pico en torno a los 7 hercios, que es el pico digamos que es la frecuencia de temblor de esta persona. En definitiva, lo que tenemos es que tanto en el cerebro como en la médula espinal, como en la periferia, tenemos señales que nos informan sobre las características del temblor y que son, por supuesto, consistentes entre sí porque porque son distintas manifestaciones del temblor. Por lo tanto, como ya hemos visto anteriormente, que al final lo que tenemos es una información de una oscilación patológica del cerebro que llega a los músculos a través de la médula espinal, podemos plantear dos estrategias equivalentes a lo de la supresión, a la modificación de la impedancia y a la cancelación activa del ruido que comentaba anteriormente. La modificación de la impedancia consistiría en lo siguiente. Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar electrodos para estimular las vías sensoriales que comunican cada uno de los dos músculos con la médula espinal. Si nosotros estimulamos simultáneamente las dos vías de los extensores y de los flexores, las dos vías sensoriales, lo que vamos a generar es una oscilación sincronizada de los flexores y de los extensores. Es decir, vamos a estar de forma rítmica aumentando y disminuyendo la impedancia de esta articulación. Por lo tanto, vamos a afectar al temblor. Otra estrategia que podemos hacer es tomar como referencia la señal del temblor que llega a uno de los músculos y actuar sobre las vías sensoriales del músculo antagonista en contrafase. Esto sería la estrategia equivalente a la supresión activa de temblor que comentaba anteriormente.
Bien, en resumen, para resumir lo que está ocurriendo, sabemos que llega una oscilación desde el cerebro a través de la médula espinal, por ejemplo, a los flexores de la muñeca. Entonces, si nosotros podemos medir esta actividad temblorosa en este flexor y de forma sincronizada estimulamos el extensor, el antagonista, entonces lo que vamos a hacer es inhibir la actividad del flexor. Entonces lo que hacemos es medimos la actividad del flexor, estimulamos el extensor a través de los lazos de inhibición recíproca, inhibimos la actividad del flexor y por lo tanto reducimos el temblor. Claro, esto tiene una consecuencia muy importante y es que lo único que necesitamos es información sobre el temblor en uno de los músculos y electrodos para estimular el músculo antagonista. Entonces, si por ejemplo tenemos eh, sistemas de electromiografía para medir la actividad electromiográfica de los extensores y tenemos electrodos para estimular los flexores, podemos cerrar el lazo de acuerdo con la estrategia que les comentaba anteriormente. Bueno, esto se ha hecho, lo hicimos y publicamos en el 2020, creo que fue 21 o 22, un artículo en el que describíamos este procedimiento. Esto se patentó, se transfirió la tecnología a una empresa estadounidense que ha desarrollado este dispositivo que ven en la parte inferior derecha, que es parece un reloj. Realmente lo que tiene es un sistema que permite calibrar cuál es la frecuencia de temblor de cada una de las personas y luego electrodos que permiten estimular los nervios en la muñeca para implementar la estrategia del lazo abierto que comentaba anteriormente, que modifica la impedancia de la articulación. Esto se puede hacer con dispositivos transcutáneos, como es este reloj, o se puede hacer con dispositivos implantables, es decir, podemos implantar electrodos cerca del músculo y con estos electrodos podemos hacer tanto la recogida de la información muscular como la estimulación de los músculos para suprimir el temblor. Lo que estamos haciendo aquí es una estimulación sensorial, es decir, tenemos que estimular los nervios, solamente las fibras nerviosas que llevan información sensorial desde la periferia hacia el cerebro. Como no hay ningún sistema que de forma selectiva permita estimular fibras sensoriales o motoras, lo que hacemos es un truco por el cual determinamos cuál es el umbral motor de cada uno de los nervios que estamos utilizando, en este caso el radial y el medial, y digamos, estimulamos por debajo del umbral motor para asegurarnos de que tenemos estimulación sensorial. Bien, voy a poner un par de vídeos para ilustrar los dos tipos de estrategia, la de lazo abierto por modificación de la impedancia y la de lazo cerrado por supresión activa del temblor. Esta, como es de lazo abierto, tenemos estimulación aquí representada por las líneas azules o verdes, independientemente de cuál sea la fase o la amplitud del temblor, que es lo que está aquí en negro. Entonces, aquí, por ejemplo, parece que tenemos actividad temblorosa y está sincronizada la estimulación, pero esto es simplemente casual porque como estamos estimulando en lazo abierto, cuando no hay temblor también estimulamos o cuando hay temblor podemos estimular fuera, o sea, no de forma síncrona con el temblor. Bien, el sistema que muestra el vídeo es intramuscular. Estos son los resultados antes y esto durante la estimulación. Entonces ahora el vídeo nos va a ilustrar un poco cómo se utiliza el sistema. Lo que hacemos es utilizar ultrasonidos para localizar las zonas en las que queremos implantar nuestros electrodos con los que recogeremos la información del temblor y estimularemos. Entonces, como nuestros electrodos son electrodos con filamentos delgados,
necesitamos introducirlos, implantarlos con la ayuda de cánulas o de agujas. Entonces, una vez el dispositivo está implantado, se extrae la aguja, como se observa en el vídeo, y entonces ya el sistema se calibra. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es simplemente calibrar la frecuencia de estimulación que estamos utilizando para atenuar el temblor. El LED rojo de esta zona de aquí indica que estamos estimulando, por lo tanto, esta es una supresión aguda mientras estimulamos el temblor. Y los resultados son los que les enseñé anteriormente. Antes, o sea, sin estimulación y durante la estimulación. Bien, esto funciona, se ha aprobado en América, por ejemplo, por la FDA y se ha aprobado también como un dispositivo para uso clínico, ¿no? Estamos trabajando estamos trabajando en sistemas implantables que voy a describir a continuación. La siguiente estrategia que quería contarles es la de la estrategia enlazo cerrado. Y lo ilustro con esta gráfica de la izquierda. Lo que vamos a tener es electrodos de electromiografía sobre los flexores y sobre los extensores. Lo que vamos a hacer es abrimos una ventana durante la cual, estos son simplemente un par de segundos, durante la cual recogemos la señal electromiográfica, que es lo que aparece aquí en negro, del temblor en los flexores. Extraemos la envolvente, rectificamos y extraemos la envolvente del temblor y determinamos un umbral para determinar precisamente cuándo existe o no temblor. Y lo mismo lo hacemos con el extensor. Rectificamos, extraemos envolvente, determinamos un umbral. Cuando acaba como digo, esto dura un par de segundos. Como comentaba, una vez acaba la ventana de medida, abrimos una ventana de estimulación y lo que hacemos es, seguimos mirando la señal electromiográfica de ambos músculos. Cuando en uno de ellos superamos el umbral que habíamos definido, estimulamos el músculo antagonista. Es decir, aquí superamos el umbral en el extensor, por lo tanto estimulamos el flexor. Aquí superamos el umbral en el flexor, estimulamos el extensor. Y así de forma continua. En algunos casos tenemos estimulaciones alternas de flexores y extensores, en otros casos tenemos estimulaciones simultáneas y eso depende un poco de la forma de la señal del temblor. Lo que ocurre en estos casos está resumido en esta figura de la derecha, que es un caso típico de uno de nuestros pacientes. Esto es la intensidad del temblor antes de ningún tipo de intervención. Esto es la intensidad del temblor durante la estimulación. Se observa la reducción de intensidad. En el caso de las estrategias en enlace cerrado, observamos también una reducción en la intensidad del temblor 30 minutos después de haber estimulado y en algunos pacientes hasta 24 horas después de haber estimulado. Este vídeo va a ilustrar un poco el caso de la estrategia enlazo cerrado. Como es enlazo cerrado, aseguramos la sincronía entre estimulación, recuerden las barras verdes o azules, y el temblor. Siempre tenemos la barra verde en sincronía con la fase del temblor. Si desaparece el temblor, no hay estimulación. Si aparece de nuevo el temblor, volvemos a tenerlo sincronizado. ¿De acuerdo? Bien, el sistema es el mismo que les mostré anteriormente. Utilizamos los mismos sistemas, estos antes de la estimulación, esto es 30 minutos después de la estimulación, esto es 24 horas después de la estimulación. Y el sistema es similar. En esta fase estamos simplemente calibrando, estamos obteniendo esos umbrales que les decía anteriormente para los flexores y para los extensores. Una vez tenemos esos umbrales determinados, aquí se ve, bueno, de vez en cuando parpadear la señal roja que indica que estamos estimulando y durante estimulación el temblor se ha reducido significativamente. Lo importante y lo interesante es que 30 minutos después esto ya es sin estimulación,
hace 30 minutos que se desactivó la estimulación, pero sigue, el temblor ha desaparecido. Y en esta paciente en concreto, pues 24 horas al día siguiente, el temblor ha desaparecido de nuevo. Bien, esto es asombroso, lo fue también para nosotros. Estamos intentando entender cuáles son los mecanismos que llevan a esta supresión a largo plazo del temblor. Bien, para resumir un poco esta parte de la presentación, lo que sabemos es que tanto los temblores, los temblores esenciales como los parkinsonianos se suprimen durante la estimulación con cualquiera de las dos estrategias, la activa o la pasiva. Sabemos que en algunos de los pacientes, bueno, en torno al 60-70% de los pacientes, esa atenuación del temblor se extiende hasta 24 horas. Bueno, lo que inicialmente creíamos que iba a ser una estrategia asistiva, ahora puede tener potencial terapéutico porque funciona aparentemente igual que la medicación que toman estos pacientes para suprimir el temblor. Y sabemos que hay una necesidad clínica porque, bueno, ha sido aprobado por la FDA el dispositivo anterior solamente de brazo abierto y bueno, tiene efectos terapéuticos. Pero aún tenemos que determinar la efectividad clínica, tenemos que ver también cuáles son los mecanismos que dan lugar a esa supresión del temblor. Tiene que haber algún tipo de neuroplasticidad, porque claro, si no existe una estimulación que explicase la supresión del temblor, la única explicación es que o bien esa oscilación patológica que teníamos del cerebro ha desaparecido o la transmisión de la oscilación patológica desde el cerebro hasta los músculos a nivel medular ha sido interrumpida. Y bueno, tenemos que ver también un poco cuáles son los efectos secundarios. Hemos hecho ya un estudio tanto con temblor esencial como con pacientes con Parkinson, en el que vemos conectividad cerebral, por ejemplo, antes y después de la intervención y vemos cambios significativos. Y bueno, estamos en fase de publicación de estos resultados. Y luego, como en definitiva lo que estamos haciendo con estas estrategias es bombardear con mucho ruido los canales sensoriales, lo que estamos viendo es si esto tiene un efecto sobre la capacidad de percepción de los pacientes de la propiocepción, ¿no? De la fuerza, de la posición y de la percepción cutánea. Bueno, creo que me he alargado mucho, así que voy a saltarme completamente la última parte de la... A ver si puedo un momentito dejar de compartir. Un segundo. Voy a ir directamente a las conclusiones. Un segundo. Bueno. A modo de resumen, lo que he intentado transmitirles es que bueno, la robótica está en una fase de transición desde las estructuras clásicas rígidas hacia dispositivos o bien blandos o bien neuroprotésicos que son más fácilmente integrables. En cualquier caso, tanto los rígidos como los blandos como los neuroprotésicos son fuentes masivas de información. En cuanto integramos información sensorial con la propia actuación que tenemos con los dispositivos vestibles, podemos cerrar el lazo y, y esto nos da lugar a la posibilidad de tener intervenciones precisas y personalizadas para cada uno de los pacientes. Esa transición que les estaba contando desde robótica rígida hacia neuroprotésica incide en la usabilidad y en la
potencial implementación de estas nuevas intervenciones en la clínica y también para dispositivos que se pueden utilizar en la comunidad y en casa. Bueno, y recoger información tanto neural como biomecánica como a través del propio movimiento. Les he intentado ilustrar el caso de la transición que ya hemos visto para la supresión del temblor a lo largo de los últimos 25 años, desde dispositivos exoesqueléticos de miembro superior, los amortiguadores que le señalaba, los dispositivos de estimulación eléctrica funcional, a dispositivos más integrados en sistemas wearable. Al final, para poder llegar a esa integración en estos dispositivos, hemos tenido que hacer una reducción de la dimensionalidad de las fuentes de información que teníamos para identificar el temblor, y hemos tenido que identificar sistemas que permitan de forma local tanto medir la información que necesitamos como cerrar el lazo en este caso, con sistemas de estimulación periférica, eléctrica periférica. Y con esto finalizo. Simplemente, bueno, quería resaltar algunos de los colaboradores que han estado involucrados, sobre todo en las últimas fases de los dispositivos. Julio ha estado trabajando en todo lo que tiene que ver con la parte o el impacto de nuestras tecnologías en la actividad cerebral. Nish ha estado trabajando en todos nuestros estudios sobre efectos secundarios de estas intervenciones. Alejandro es mi estudiante de doctorado que originalmente propuso y postuló la estrategia en lazo cerrado. Grace nos ayuda con toda la experimentación, y Simon con la interpretación fisiológica de los resultados. Estos son algunos de los proyectos que han incidido en los proyectos. Y con esto pues quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido de verdad una excelente ponencia. Queremos saber si es que, chicos, ustedes tienen alguna duda. ¿Sí? Ya, te pasamos el micro. En presencial aquí tienen una dudita. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta era, ¿qué diferencia hay entre las wearable robots y las wearable sensor? Me pregunta cuál es la diferencia entre wearable robots y wearable sensors. Sí. Bueno, los dos son dispositivos que una persona puede llevar encima. Los sensores, los wearable sensors en principio únicamente recogen información de la persona. La información puede ser de cualquiera de las modalidades que comenté anteriormente: neural, biomecánica, neuromecánica, de movimiento. Los wearable robots pueden también recoger esa información, pero tienen además la capacidad de afectar la forma en la que se mueven las personas, mediante una estructura rígida, un robot propiamente dicho, o mediante, por ejemplo, estimulación eléctrica, ¿no? Entonces, la única diferencia, ambos son capaces de recoger información sensorial. Los wearable robots, además, son capaces de cerrar el lazo modificando la forma en la que se mueven las personas. ¿Sí queda claro? Sí, perfecto. Creo que tenemos algunas otras dudas, chicos. Ya, perfecto. Aquí. Buenas tardes, doctor. Bueno, mi pregunta principal era, ¿cuál fue su motivación para estudiar estas tecnologías portables en campo de la rehabilitación neurológica, ¿no? Bueno, yo empecé mi investigación en robótica general, no necesariamente aplicada al ámbito de la neurorehabilitación.
Bueno, y estuve trabajando, hice mi tesis doctoral en optimización dinámica de robots, eh, y bueno, y otras técnicas de control en robótica general. En aquel momento tuvimos que tomar una decisión estratégica en el grupo en el que yo estaba integrado. Empezaron a salir una serie de proyectos relacionados con la aplicación de lo que conocíamos de la robótica en el ámbito de la protésica, entonces, y otras aplicaciones. Entonces tuvimos que tomar un poquitín la decisión de si nos especializábamos en este ámbito o si continuábamos con una robótica más de carácter general. Al final decidimos orientarnos hacia la bioingeniería y hacia la aplicación de la robótica para ayuda a la discapacidad y a los trastornos neurológicos. Bueno, porque veíamos primero una necesidad por parte de los pacientes, una necesidad también en cuanto a mejorar las técnicas y los tratamientos que de forma convencional se estaban integrando. Y porque bueno, es muy satisfactorio, ¿no? Ver cómo las técnicas que estás desarrollando pueden ayudar a tu prójimo a tener una vida más plena, ¿no? A tener una mejor calidad de vida, a poderse relacionar de una forma más sencilla con los demás y a ser independientes, ¿no? Entonces, eso es lo que pesó a la hora de tomar la decisión. Y a partir de ahí el campo es tan amplio que rápidamente se expandió a muchas aplicaciones. Inicialmente empezamos a trabajar, como digo, en protésica, en exoesqueletos, pero luego ya vimos aplicaciones desde el punto de vista de los wearables con estimulación eléctrica, con otras técnicas. ¿Con la respuesta? Sí. Aquí, muchísimas gracias. Bueno, yo tenía una duda, doctor, y quería saber si es que se ha registrado algún efecto adverso en pacientes con uso prolongado o repetido de esta estimulación, ¿no? Se mencionó que se hacía la prueba luego de 1 hora y luego de 24 horas, pero ¿se ha probado quizá más tiempo o si es que ha tenido algún efecto contrario a lo que se busca? La aplicación enlazo cerrado a la que me referí en última instancia, que Sí. tenía efectos a los 30 minutos, a las 24 horas, es una cosa muy reciente. Todavía no Ujú. se ha hecho ningún estudio longitudinal para ver posibles efectos secundarios. Nosotros estamos ahora y hemos lanzado un par de publicaciones muy recientemente con sujetos sanos y una segunda con pacientes con un temblor esencial, en la que no parece haber efectos secundarios a corto plazo. Pero esto hay que complementarlo con estudios longitudinales para ver si hay efectos secundarios a largo plazo. Lo que sí sabemos es que con la otra estrategia, con la de lazo cerrado, perdón, con la de lazo abierto, esta que ya ha sido aprobada por la FDA y que está en dispositivos comerciales, ahí ya hay estudios a largo plazo eh, en los que no se ha reportado ningún tipo de efectos secundarios. O sea, durante la estimulación sí es cierto que existe porque como comentaba anteriormente, se está bombardeando con mucha información, con mucho ruido los canales sensoriales. Durante la estimulación puede haber una pérdida de sensación que puede tener como consecuencia puede tener un efecto negativo sobre la capacidad de realizar movimientos finos con los dedos, por ejemplo, durante la estimulación. Pero en cuanto desaparece la estimulación, hemos observado que estos efectos secundarios desaparecen inmediatamente. Entonces, resumiendo, con el lazo cerrado a corto plazo no, pero falta hacer estudios a largo plazo. Con la de lazo abierto, no, tanto a corto como a largo plazo. Perfecto, muchísimas gracias. Y quería saber si es que esta tecnología podría integrarse como complemento a la medicación
O sea, se busca que se reemplace la medicación. O sea, ¿cómo usted ve a futuro estos proyectos? ¿De reemplazo? Bueno, sí. Estos pacientes toman medicación diaria para el tratamiento sintomático del temblor, tanto los pacientes con temblor esencial como con Parkinson, ¿no? Entonces ellos cada 12 horas, cada 8 horas, en función del paciente, de la intensidad del temblor, de la severidad, toman medicación. Nosotros inicialmente pensábamos desarrollar simplemente un dispositivo de asistencia, es decir, yo necesito realizar tareas finas, utilizo el dispositivo y mientras me está estimulando no tengo temblor, por lo tanto puedo hacer este tipo de tareas cotidianas. Como hemos visto que hay efectos a largo plazo, si conseguimos establecer la efectividad clínica de estos efectos, pues en principio podríamos plantearnos la supresión de la medicación y la sustitución por este tipo de técnicas, ¿no? Sabemos que la medicación tiene efectos secundarios y sabemos que pierde efectividad con el tiempo. Entonces, esto puede ser una alternativa a la medicación si, como digo, quiero ser cauto aquí, si, como digo, conseguimos establecer la eficacia clínica y la ausencia de efectos secundarios. Sí, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes. Yo tenía una consulta. Usted mencionó que hay ciertos cambios en el cerebro o médula espinal que aún desconocemos. Entonces, más que nada quería saber si es que usted tendría algún tipo de hipótesis que se maneje acerca de la neuroplasticidad implicada en estos casos, ¿no? Bueno, tenemos hipótesis digamos, a alto nivel, no sobre mecanismos, por ejemplo, moleculares o biológicos, pero tenemos hipótesis a alto nivel. Fundamentalmente estamos trabajando en una disrupción de estas oscilaciones patológicas a nivel cerebral, que, como dije anteriormente, involucran lazos que incluyen al cerebelo, al tálamo y a al córtex sensorimotor. Entonces, una reducción de la intensidad de estas oscilaciones y, por lo tanto, una reducción del drive neuronal que alcanza los músculos. Esta sería la primera hipótesis. La segunda hipótesis pasa por una reducción en la amplificación periférica con los lazos medulares que comentaba anteriormente a través de la reducción de la excitabilidad de estos lazos. Pues de momento tenemos evidencia parcial de los dos efectos con sujetos sanos. Perdón, con sujetos sanos de las modificaciones de la excitabilidad de los lazos reflejos en la médula y en pacientes tanto con ictus, perdón, con Parkinson como con tenor esencial, de cambios en la conectividad entre estas tres zonas que comentaba anteriormente en el cerebro. Pero bueno, más allá de esto no sabemos exactamente cuál es el mecanismo. No sabemos, por ejemplo, si el mecanismo de cambio de excitabilidad de los reflejos medulares es a través por ejemplo, de la reducción de la inhibición recíproca o a través del aumento de las corrientes persistentes. No sabemos, estamos estudiándolo actualmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Creo que tenemos algunas preguntas en el chat. Las procedo a leer. De Alexis Periona. Dice, doctor, yo tengo una duda. Para articulaciones de brazos o piernas, ¿qué clase de motor se usan y cómo se controlan? Con un exoesqueleto. Bueno, hay exoesqueletos que utilizan distintos tipos de actuación. Normalmente son motores eléctricos de corriente directa. Normalmente son servomotores que llevan una transmisión bastante elevada. Sobre todo estoy hablando de los dispositivos de miembro inferior, porque la potencia y el par necesario es elevado, sobre todo si son pacientes que tienen poca capacidad
latente para generar movimiento. Entonces, normalmente son servomotores de corriente directa con una elevada relación de transmisión. Hay también dispositivos neumáticos e hidráulicos, tanto de exoesqueléticos, sobre todo para miembro inferior. Pero estos son menos habituales. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Antonella Torres. Dice, buenas tardes, doctor. Quisiera saber cómo se aborda la privacidad de los datos masivos al trabajar con estos sensores portables. Bueno, es una muy buena pregunta porque me he saltado la tercera parte de mi presentación porque nos quedábamos sin tiempo y ahí trataba exactamente este problema. Al final, si la información que se genera, que se recoge y se genera con los dispositivos portátiles se comparte con la clínica o con otros usuarios, bueno, hay que buscar estrategias que respeten los protocolos de identificación de la información para que no se puedan relacionar nunca con el usuario del dispositivo. Para las aplicaciones que yo he comentado, que son el dispositivo que asemejaba a un reloj para supresión del temblor, ahí no hay ningún tipo de compartición de datos en la nube o con ningún otro dispositivo. Es todo una solución local y no se recoge ningún dato que pueda ser susceptible de ser hackeado o de ser accedido por terceros, ¿no? En definitiva, de lo que se trata es de buscar métodos para que mantengan la identificación de los resultados o de las medidas. Y en el caso en el que haya que hacer, por ejemplo, compartición de datos con terceros, nosotros lo que intentamos es, en lugar de hacer compartición de datos, lo que intentamos hacer es compartir modelos en lugar de los propios datos mediante técnicas de federated learning y otras cosas. Perfecto. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta de manera presencial. Saludos, doctor. Quería hacer una pregunta con respecto al estudio. Considero el tema de la cocontracción, o sea, es decir, cuando músculos agonistas y antagonistas se activan, o sea, la cocontracción anormal en los pacientes, y si es así, ¿se podría simular o algo? No sé si he escuchado bien la pregunta. Me decías si existe coactivación o cocontracción de antagonistas, si se puede estimular para aliviarla. ¿Es esta la pregunta? O sea, me refiero a es que en pacientes con Parkinson hay veces aparece la cocontracción, es decir, cuando músculos agonistas y antagonistas se activan, y como su estudio trata de, ante la activación de un músculo agonista, emitir una función eléctrica en los músculos antagonistas de este para inhibir el temblor, pues en una cocontracción se activan al mismo tiempo los dos. Sí, vamos a ver, el Parkinson es una enfermedad muy compleja en la que hay muchos síntomas. Uno de ellos es la rigidez. Y la rigidez articular es consecuencia de la coactivación de los antagonistas que actúan sobre esa articulación. Entonces, las técnicas que yo estaba comentando intentan aprovechar la inhibición recíproca para relajar el músculo con el objetivo de suprimir el temblor. Nosotros no hemos probado nunca si esa misma técnica se puede utilizar para relajar el nivel de coactivación y por lo tanto la rigidez.
pero podría ser una estrategia por lo menos interesante de estudiar y de proponer. Pero ya le digo, nosotros no lo hemos hecho nunca. Ah, ok, perfecto, perfecto. Tenemos otra duda por el chat. Disculpe, haya tantas dudas. Pero buenas tardes, doctor, nos dice Ariadna Espinosa. Tenía la duda de qué limitaciones principales se enfrentan actuales los WR y neuroprótesis para su uso masivo. Vamos, hay varios problemas. El problema fundamental que yo diría es un problema de usabilidad y de falta de especificidad en cuanto a la intervención. Usabilidad porque, bueno, lo hemos visto en el ejemplo que yo les presentaba de los temblores. Estos son dispositivos voluminosos, son pesados, entonces tiene que tener muy justificada su presencia eh, la intervención para que pueda ser aceptable por parte de los pacientes. Los exoesqueletos, por ejemplo, los que he presentado en mis vídeos, son dispositivos que para asistencia a la locomoción, en definitiva, están compitiendo, por ejemplo, con una silla de ruedas, ¿no? Que es otro dispositivo para la locomoción. Entonces, el nivel de desarrollo tecnológico, el nivel de funcionalidad de los exoesqueletos, de versatilidad, de integración con el usuario que tienen los exoesqueletos es mucho menor que el que tienen, por ejemplo, las sillas de ruedas. Entonces, por una parte hay una limitación relacionada con la usabilidad de dispositivos pesados, voluminosos, con poca especificidad, y por otra parte que el desarrollo tecnológico todavía no es el adecuado para que sea una alternativa interesante a otros dispositivos que ya existen como las sillas de ruedas, ¿no? Entonces, bueno, es un problema de desarrollo tecnológico, pero de desarrollo tecnológico informado por las necesidades del usuario para que las soluciones finales sean implementables y sean usables. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos una última duda. Muy bien. Buenas tardes, doctor Pons. Una consulta. ¿Podrían estos sistemas sustituir a medicamentos dopaminérgicos o solo funcionan como complementarios? Los medicamentos dopaminérgicos, levodopa, por ejemplo, que se utiliza en Parkinson, es para aliviar los síntomas relacionados con el Parkinson. El dispositivo que yo he estado describiendo en la segunda parte de mi intervención van por esa línea. Es decir, finalmente, si la eficacia clínica en cuanto a supresión continuada y a largo plazo del temblor se comprueba y se verifica, podrían sustituir a los medicamentos dopaminérgicos que también, por otra parte, tienen un efecto sintomático, ¿no? Entonces, pero ya le digo, yo quiero ser cauto porque es una tecnología muy nueva. De momento lo que tenemos descrito es con una serie de pacientes relativamente corta y no hay ningún estudio todavía a largo plazo. Entonces hay que dar todavía estos pasos antes de poder de forma seria plantear estos dispositivos como alternativa a la medicación. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que con eso concluimos la ponencia, chicos. Por favor, les pido aplausos para agradecerle al ponente de esta maravillosa intervención. Pues nada, les agradezco. Nada. Gracias. Sí, les agradezco que me hayan invitado y espero que les haya resultado interesante. Como tienen mis datos de correo electrónico, si tienen alguna consulta adicional, pues no duden en ponerse en contacto conmigo.
y si puedo se la resolveré. Perfecto, muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación. Sí, Gracias. Buenas noches. hasta luego.